Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Estamos con el canal subiendo algunos videos, haciendo otros, tengo varios por editar. Este por ejemplo era un video del canal anterior en el que les comento, así lo pueden ir a ver. ¿Puede ser que el plástico de una heladera dé 120 volt de tensión? Yo pregunto eso. Después en el video lo explico, lo muestro, hago pruebas. Pero bueno, a primera impresión parece eso. El otro, un semidirecto que subí anoche, pido disculpas por no haber avisado con tiempo, ¿no? Tendría que avisar con más tiempo que voy a hacer un semidirecto. Lo que fue el semidirecto no en sí, lo que fue en directo el chat. Igual se juntó bastante gente, en un momento estuvimos charlando bastante, así que fue muy lindo, les quiero agradecer a todos. Y bueno, voy a ver de avisar con más tiempo. Este es el mismo video pero con el audio original. Hago unas conclusiones, además hablo de otros temas también, ¿no? Que están más o menos relacionados. Bien, y bueno, sí, como siempre ustedes pueden ir viendo los videos. Y en este video lo que quería hacer es volver a un videito de electrónica, ¿no? Bueno, la electricidad y la electrónica están relacionadas, dependiendo del ámbito que se utilicen dicha energía eléctrica, va a ser más orientada a electricidad o electrónica. Por ejemplo, se dice electricidad cuando hablamos de electricidad domiciliaria, de electricidad industrial, de transformador de autotransformador 220 a 110. Se dice más electrónica cuando hablamos de, por ejemplo, videoproyector, sonido, qué sé yo, hablamos de algún convertidores, energía solar. En realidad energía solar está ahí entre electrónica y electricidad. No es que estén separadas, no hay una división. De acá hasta acá es electricidad, de acá hasta acá electrónica. Son ámbitos distintos de la aplicación de la energía eléctrica. Sirven para definir cómo más o menos la vas a usar. Por ejemplo, si yo te digo que un guardamotor es electrónica, hacer que tenga un circuito electrónico, estoy errado, porque los guardamotores tienen un circuito eléctrico con relevos térmicos. Hacer que haya alguno con una plaqueta electrónica. Entonces sí, ahí comparten el mundo de la electrónica con la electricidad de potencia. Por ejemplo, el auto eléctrico, ¿qué tenemos? Electricidad electrónica y mecánica. Es como que hay diferentes ámbitos de las tecnologías que confluyen. Por ejemplo, acá en stand de refrigeración del Colegio Nacional. ¿Qué tenemos? Bueno, refrigeración es otra cosa, pero también se usa la electricidad para mover el compresor, la electrónica por ahí para sensores digitales con display o para otros circuitos. Es como que están relacionados más en mayor o menor grado según la necesidad. Y como les decía, tenía ganas de volver un poquito sobre la electrónica. El último video que hice de electrónica, digamos más puramente hablando de electrónica, wow, hace un montón que no hago. Hace bastante, por acá veo que resubí uno, teoría circuito serie paralelo, pero hablando más de electricidad, electrónica, electricidad básica sería. Seguimos buscando, es una banda que no... Tendría que ver los videos que fui subiendo para empezar. Pero mi idea era lo siguiente. Vamos a empezar a desarrollar los videos a partir de las placas del material pedagógico de la materia en la que estoy como ayudante del ingeniero electrónico Javier Palacio. Bueno, este es uno de los tantos PowerPoint presentaciones que habla de electricidad, electrónica básica. Este llega hasta divisores de tensiones con resistencia. Más que nada ley de Ohm, leyes de Kirchhoff. Ya hice varios videos, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, resistencia serie, paralelo, tipos de componentes, resistencias que son variables
a condiciones externas, a estímulos externos, que no son lineales, los sensores, las variables con los potenciómetros. Bueno, vamos a ver, bueno, esto es un poco lo que tiene este Power. Vamos a intentar ir a 2 o 3 placas y ahí desarrollar un tema con información por ahí que sea complementaria, que no esté en las placas. Bueno, este PowerPoint empieza directamente hablando de los materiales conductores, la corriente eléctrica. Para eso habla de la estructura atómica, bien. Y empieza hablando del número atómico, que es el número de protones que tiene el núcleo de un átomo. Un átomo es la cantidad de materia más pequeña que podemos separar y mantiene las características del elemento que compone. Después tiene un par de imágenes acá que es una celda de la tabla periódica y un modelo de estructura atómica orbital. 2 cosas. Estas son construcciones del ser humano. El ser humano construye esto para explicar la naturaleza. Entonces crea una tabla periódica, que es una forma de interpretar, una construcción humana para interpretar los datos de la naturaleza. Igual que el átomo. El átomo, quiero decir un par de cosas. Por ejemplo, para que tengamos una idea, nosotros tenemos un átomo de hidrógeno. Justamente acá tenemos la celdita del átomo de hidrógeno que está en la tabla periódica. Vamos a ver si lo podemos, ahí está, agrandar un poquito más, que dice que tiene masa atómica, te da el dato 1,0079, es prácticamente porque tiene un protón, estado de oxidación, electronegatividad, el símbolo. Nosotros en electricidad en sí también es muy importante entender que es muy raro encontrar elementos puros en la naturaleza, siempre están combinados, siempre o no siempre, pero lo normal es que estén. El agua, por ejemplo, no es un elemento, es una sustancia formada por 2 elementos, por hidrógeno y oxígeno, en volúmenes que hacen que se forme agua. Por ejemplo, 2 volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, si se combinan, produce una explosión. Esa explosión no produce humo y fuego, sí produce una energía, pero produce como residuo agua, es la combinación. Pero lo importante es acá entender, primero, qué es la tabla periódica, pero ahora les puedo mostrar un poquito, y el modelo atómico. El modelo atómico también es una interpretación del ser humano. Si nosotros pudiéramos llevar a nuestras escalas para entenderlo, un átomo de hidrógeno sería como una cancha de fútbol, el tamaño de un átomo, ¿no? Para tener una idea de las proporciones que hay de distancia, por ejemplo, entre el electrón que gira alrededor del núcleo. El núcleo sería una pelota de fútbol en el medio del campo de fútbol. Y el electrón que da la vuelta alrededor ¿no? Sería una mosquita. Y ustedes me van a decir, pero hay un montón de espacio entre la mosquita que va por las plateas y la pelota de fútbol. Sí, así es. El espacio interatómico es muy grande, a pesar de que nosotros percibamos la materia como sólida. Cosa que, bueno, pasa en la física, eso ya habría que entrar en cosas mucho más complejas. Bueno, acá podemos valernos acá explica el número atómico, que expresa la cantidad de electrones y protones. Acá puede prestarse a confusión, no es la cantidad de electrones y protones. Electrones o protones en estado de equilibrio. Para mí, entonces, no entrar en confusiones, el número atómico sería el número de protones, que es inamovible. Hacer que tengamos una fisión nuclear, que es otro tema muy interesante de la física, para generar energías muy elevadas y muchas también energías que son altamente contaminantes, ionizantes, como radioactividad, ¿no? Al liberar. A nosotros estamos solamente viendo una parte que nos interesa, que es energía eléctrica. Después hay otras. Del núcleo atómico también parte de la energía magnética, la gravitatoria, depende de la masa. Aunque eso se está viendo, todavía hay muchas teorías que siguen
se decía que dentro del núcleo había gravitrones. Eso es otra cosa que, bueno, yo mucho de eso no sé, pero ahora están diciendo que hay otra forma de que se interrelaciona la materia, por eso hay gravedad, así que no para nada, porque no tiene relación con lo que nosotros estamos viendo en este video, lo que yo sé también. Acá hay algo interesante que dice que cada átomo posee niveles energéticos o capas de valencia. Pero voy a cerrar el WhatsApp, que la verdad... Ahí cerramos. Estaban hablando. También habla un concepto muy importante, son los niveles energéticos o capas de valencia. Básicamente lo podremos explicar como la órbita en la que se encuentra el electrón, aunque el electrón tampoco es que gira como un planeta alrededor del Sol. El electrón es muy difícil determinar dónde está. Se comporta por un lado como una partícula, por otro como paquete de energía fotónico. Otro tema de la física que es todo un tema, ¿no? Incluso el electrón se comporta según cómo se lo estén observando. Hay un experimento, se hace pasar unas de electrones y según cómo se lo está observando se comporta de forma diferente. Bien, justamente aquí estamos con el tema del electrón, que podés decir, no podés decir si se comporta al mismo tiempo dónde está, en qué lugar está, o sea, si se comporta o qué energía tiene, si se está comportando como energía y como partícula. Si lo observas de una forma, es como energía electromagnética, paquete de energía, ¿no? Fotónica. Si lo observas de otra forma, podés decir que es una partícula. También es una dualidad del electrón y tantas cosas que la ciencia sigue investigando, o que incluso llega a lugares que dice, esto es así según como lo observé, ¿no? Bueno, ya lo tenemos en la teoría de la relatividad, que es tan interesante y es otro tema. Acá tenemos, habíamos visto los niveles de energía. Les voy a mostrar, ya que estamos haciendo, me voy a centrar básicamente, vamos a ver si llegamos hasta materiales aislantes y conductores. No quiero hacer muy largo, ya van 12 minutos, no puedo creer lo largo que se hacen estos videos. Acá tenemos, para agregar más información, como era la idea de la tabla periódica, que te explica las características, como vimos, atómicas que tienen los diferentes elementos, según el estado de la ciencia, ¿no? Es lo que hoy conocemos. No quiere decir que mañana se siguen descubriendo elementos, probablemente en el universo haya elementos que no conocemos. Los elementos van mutando según su estabilidad atómica. De hecho, todo viene de un primer momento que es el Big Bang, pero bueno, eso también es otro tema. Y les voy a mostrar los modelos atómicos que hubo en la historia de la ciencia, cómo el hombre fue interpretando al átomo. Ay, me encantó esta imagen. Bueno, Dalton en 1808, por ahí, y uno de los exponentes que era John Dalton, un científico, decía que era como una partícula, nada más, punto. Después Thomson, en 1904, decía que era como si fuese un budín, un pan dulce, con las pasas de uva eran las cargas negativas y positivas, dentro de todo un budín. Después Rutherford en 1909, ustedes fíjense qué poquitos años, 1904 el modelo nuclear, que más o menos como se sigue viendo hoy en muchos casos, ahí vieron en la... después tenemos Born en 1913, no en 1013, niveles de energía. Se empezó a hablar con Planck y el tema de los fotones, los paquetes de energía, se empezó a hablar más de eso y no sé cómo se dirá, Schrödinger, 1926, Schrödinger, modelo nube de electrones, que era lo que les decía, ¿no? Recién, que no es que sean órbitas, sino que son como nubes de mosquitas alrededor de la pelota de fútbol en un estadio, para que tengan la idea de las proporciones que hay entre los elementos atómicos. Ahora, si seguimos hablando del átomo,
acá está, cuando está en estado de equilibrio, tiene la misma cantidad de protones y electrones. Ahora puede pasar que por diferentes motivos se rompe ese equilibrio, generalmente por sobra o falta de electrones de la última nivel de energía o capa de valencia, porque es la que más fácil libera electrones. Si vos llegás a romper el núcleo, estamos hablando justamente, primero que necesitas una energía increíble, muy difícil hacerlo, pero cuando lo lográs hacer liberás otra energía mucho más terrible, que es la fisión nuclear, que tampoco es en cualquier elemento, ¿no? En realidad, teóricamente sí, pero se usan elementos que tienen como cierta inestabilidad y núcleos muy pesados, como el plutonio y uranio. Bien. Por la ley de atracción de opuestos se encuentran atraídos en niveles cada vez más débiles. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a pasar al otro. Bien, esta placa ya habla directamente, muy interesante, arranca con los conductores. Está bien, me parece perfecto, pero bueno, siempre tenemos por contraposición, podemos hablar de los aislantes, los conductores. Y acá vamos a volver de nuevo vamos a ver la información que tira esta placa muy interesante. Habla del cobre, la plata y el oro. ¿Qué tiene en común? Son metales. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que transmiten muy bien la energía térmica. ¿Y qué otra cosa? La energía eléctrica también, la corriente eléctrica también, son conductores de la electricidad. En general, conductores de electricidad, en general, no siempre, son buenos conductores de energía térmica y son metales. En general, también puede tener un líquido que sea superconductor. Un gas también lo puedes volver conductor bajo ciertas condiciones. Vamos a hablar de lo que normalmente nosotros vemos en nuestra vida cotidiana. Sabemos que un cable que tiene adentro hilos de cobre. ¿Por qué no tiene hilos de oro? Primero porque es muy caro. Es más maleable, pero sería muy caro. Se imagina si se roban el cobre como se lo roban lo que sería de oro. Aunque les digo que el oro se usa en electrónica. Dentro de los integrados se hacen las conexiones, muchas veces usan hilos de oro. ¿Esto por qué? Porque el oro no forma la pátina de óxido como el cobre. Cuando los conductores están muy cerca, si se te llega a formar una pequeña pátina de óxido como en el cobre, ese óxido verde, muy fácil hacer corto entre conductores. El oro no tiene ese problema. Para ciertos contactos es preferible que sea oro, aunque hay conectores que parecen color dorado y no es oro, ¿no? Pero un proceso especial, pero el oro tiene esa característica. Los tres son conductores, pero podemos ver el cobre tiene 29 protones y 29 electrones distribuidos según esta fórmula. 2N2 con N son las capas. Tiene entonces un electrón libre, por lo que es buen conductor. Otra cosa, los conductores en general tienen 1, 2 o 3 electrones en su última capa de energía o capa de valencia. La plata tiene 19 libres con la misma fuerza de atracción al núcleo con el cobre, fuerza por cierto débil. La última órbita no tiene esta cantidad, tiene que tener 1, 2 o 3. El oro 79 protones, la cuarta capa 32 electrones, una quinta capa con 19. Va bajando el número y en la última tiene 1, 2 o 3 seguro. Eso lo podríamos ver en la tabla periódica. Y ya que estamos, no pasa por los aislantes, pero podemos agregarlo. Los aislantes en general son elementos que tienen en su última órbita 5, 6 o 7. Y acá alguien me va a decir, pero faltan entonces, no hay átomos que tengan 4 electrones en su última órbita. Sí, se llaman metaloides o semiconductores. Tienen la característica de que los tipos se comportan según el elemento que esté cerca de ellos. Si es un elemento que les sobran electrones,
se va a comportar, le van a sobrar electrones también al metaloide. Y si está con otro que le faltan electrones, se va a comportar como el elemento que le faltan electrones. Por eso se dicen que son semiconductores y pueden ser del tipo P o N, positivo o negativo. Negativo si le sobran electrones, positivo si le faltan. Eso lo vamos a hablar en otro video. Pero quería agregar el tema de los aislantes. Los aislantes, como dijimos, tienen en general 5, 6 o 7 electrones, y después hay elementos con 8 que son los gases nobles, que en estado puro son muy aislantes. Después se combinan con otros elementos u otras sustancias para volverlos más conductores y tienen funciones especiales en tubos de vacío, tubos de electrónica, tubos de descarga. Pero acá quiero volver a algo que no está en las placas y me parece interesante mencionarlo. Cualquiera que yo le diga material aislante va a pensar en cintas aisladoras, plásticos, la envoltura de la vaina de los cables, caños plásticos, gomas, bueno, acá podemos ver un montón, que se usan bajo determinadas características, ¿no? El vidrio, la cerámica, los aisladores, por ejemplo, ponemos aisladores, salen los aisladores de porcelana. La porcelana es como una cerámica que tiene características muy buenas de aislación justamente a la corriente eléctrica, y estas formas que tienen son por motivos de que sean más aislantes justamente. Eso tiene estas formas para disminuirle, complicarle más al paso al trayecto de la corriente eléctrica. Por eso tiene esta forma así como el vidrio es muy aislante, el papel, la madera, secos, incluso el agua. Y usted me va a decir, ¿cómo que el agua es aislante? ¿Estamos todos locos? Claro, lo que pasa es que el agua pura estamos hablando. El agua pura es muy aislante. El agua de la canilla no es pura. Entonces, como tiene minerales, tiene cloro, mucho cloro, y minerales, sarro, y no es agua pura, no es H2O. Esos minerales entran en solución y hacen que el agua se vuelva en mayor o menor grado conductora de la corriente eléctrica. Por eso les decía que es nosotros estamos hablando de justamente de los conductores puros, pero es muy difícil. Incluso los cables de cobre tienen muy alta pureza, creo que arriba del 90%, pero también no es totalmente puro el cobre. Es muy difícil que sea puro. El oro es más puro, por eso es mucho más caro, la plata también. El cobre también que se usa para cables es cobre virgen, bastante puro, pero en general en la naturaleza es difícil encontrar elementos puros. Las cerámicas que vimos como aisladores, el PVC, no, son todos compuestos. ¿Y qué son los compuestos? Acá encontré un cuadro muy interesante que parte de la materia, sustancias puras, pero no se lee bien. O mezclas, la unión puede ser física, química, que se pueden dividir o no. Bueno, acá estamos partiendo de la materia, pero ya en estados de combinación de los elementos. A ver si encuentro una mejor que esta. Acá hay otro cuadro bastante de sustancias puras, simples, o sustancias puras compuestas. Las mezclas pueden ser homogéneas, que están repartidas en forma pareja, o heterogéneas. Interesante. Bueno, con esto vamos a ir terminando. Ya podríamos pasar al tema de la corriente eléctrica, pero por lo que estoy viendo estamos casi en 25 minutos de video, y creo que como introducción para repasar un poco lo que es electricidad básica, electrónica básica, creo que está más que bien. Así que vamos terminando este video y vamos a seguir en el próximo con el tema de la corriente eléctrica, la tensión, la resistencia, y seguir avanzando de a poco. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.